Muy bien, empezamos. Estos son cuarentenas conscientes desde Ciudad Juárez, frecuencia 656, dentro de 52. Muy bien. El tema de ahora es un tema muy importante, que lo titulo yo, Todos somos drogadictos. ¿Sí? Y es un tema que se generó a raíz de unos trabajos que se hicieron en la semana, pero creo yo que nos va a aportar bastante a todos, ¿sí? Quiero que cada quien lo empiece a ver desde su lugar, ¿sí? Desde su lugar. Para esto vamos a empezar a apagar el abanico, ¿sí? Para que no se oiga mucho el ruido. Ok, vamos a usar todos los antecedentes que hemos plantado anteriormente, ¿sí? Y vamos a iniciar por revisar rápidamente algo que ya habíamos visto, lo que es el alcance y el límite, ¿sí? El alcance y el límite. Dijimos que el alcance es lo que está dentro de mi conciencia, ¿sí? Dentro de mi conciencia, lo que yo puedo utilizar, lo que ya integré, lo que yo ya sé, lo que a mí me consta. Si yo, por ejemplo, quería ser panadero y ya sé hacer las conchas y hacer aquello, entonces está dentro de mi alcance hacerlo. Está dentro de mi área, de mi claridad de poderlo hacer. Pero a lo mejor hay, no sé, pastelillos franceses o otras cosas, pues está en mi límite porque yo todavía no sé, todavía no llego ahí. Entonces está en mi zona oscura, ¿sí? Aquí en mi zona donde yo puedo controlar o conscientemente, ¿qué está? Pues las pinches conchas nomás y los marranitos o lo básico, ¿verdad? Pero en el límite está todo lo que yo voy a crecer o lo que yo puedo crecer o todos mis potenciales con los que yo me puedo alimentar, ¿sí? Entonces fíjense la ventaja del límite. Cuando hablamos de límite, nosotros nos sentimos así como restringidos de, ay, qué culero un pinche límite. No, güey, el límite es donde tú vas a crecer, donde te vas a ampliar. Entonces es importante que tengamos ese concepto. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de algo muy importante que tiene que ver con el funcionamiento, que no dejamos de ver el funcionamiento del cerebro en todo esto hasta que nos quede claro. Le voy a caer gordo, pero no me vale madre, que está muy lejos. Pero tenemos que comprender muy bien cómo funcionamos, ¿sí? Y una cosa muy básica es, ya lo vimos la vez pasada, no vamos a recordarlo rápidamente, es la percepción. La percepción que dijimos, ¿cómo es la percepción? Cuando hay un estímulo externo, me llega a mí ese estímulo. ¿Cómo me llega el estímulo? Por ejemplo, con la visión. Cuando yo tengo el sentido de la visión, no quiere decir que un carrito se me metió adentro y ahí lo traigo. Eso sería una pendejada. El carro no tiene que ver nada conmigo, ¿me entiendes? ¿Cómo veo yo el carro o cómo lo percibo? A través de una vibración lumínica, en este caso, ¿sí? Pero no es más que una vibración que mis sentidos perciben ese estímulo y luego que van a una base de datos para interpretarlo como diciendo, oye, ese pinche estímulo, esa vibración que pone todos mis conitos y mis bastoncitos a vibrar de tal forma, ¿qué chingados es? Entonces ya la base de datos dice, mira, es que es un carro, es un Dodge 56 clásico y la chingada y es rojo, güey. Ah, ok. Entonces ya, y como ese carro rojo lo tenía mi papá, y yo quería mucho a mi papá, lo extraño mucho, lo que le dé la gana, ¿qué es lo que voy a sentir en mi cuerpo al ver ese carro? ¡Ay, qué bonito! ¿Sí? ¿Se metió el carro adentro de ti para hacerte un trabajito y que te sintieras bonito? No, es un fenómeno que está pasando nomás dentro de ti. ¿Sí lo ves? Y esa información con la cual la interpretaste afectó a tu biología y produjo una química que en este caso te hizo sentir, qué bonito, un sentimiento bonito. Fíjate que todo el pedo que se hace nomás para cómo funciona la percepción. Entonces la percepción realmente es algo que está sujeto a una interpretación. Si mi hermana ve el carro también y a mi hermana, mi papá le fue como en feria con él,
y le cae bien gordo, le tiene mucho resentimiento, cuando ve el carro, ¿qué química creen que le va a dar a ella? Pues de ira, o de frustración, o de tristeza. ¿Sí lo ven? ¿Por qué? Por la interpretación. ¿Tiene que ver algo con la realidad? Pues prácticamente no. ¿Sí? Todo está sucediendo adentro de mí. Fíjense el fenómeno tan importante. Casi todo está sucediendo adentro de mí. Y tenemos una pinche fábrica que interactúa en nuestro cerebro, que produce químicos a lo cabrón, para complacer a esa persona, para que ese estímulo lo identifique con cierta emoción. ¿Con cuál emoción? Las que están guardadas en el archivo. ¿Sí? Cualquiera que de ellas. Si no sé, si ves un perro, por ejemplo, y a lo mejor en tu archivo traes que te mordió el perro cuando estaba chiquita, te ladra un perro, ese es el estímulo, pasa a interpretarse con tu archivo, ¿y qué reacción le va a dar a tu cuerpo? Córrele, cabrón, porque te carga la chingada, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque todo está para protegerte a ti, para mantenerte vivo en el siguiente momento. Al servicio tuyo está toda la química, ¿sí? Entonces los estímulos dependen de la interpretación, que a su vez depende de lo que tenemos guardado en nuestro cerebro. Ahora, ya vimos la programación, que son los primeros documentos que tenemos para cotejar la realidad. ¿En base a qué? ¿A quién me programó o cómo me programaron? Ya dijimos que de los 0 a los 6 años es la etapa más importante, porque nuestro cerebro está abierto para recibir toda la información del medio ambiente, para adecuarse a él de la manera más rápida, ¿sí? Porque ese ambiente yo me voy a integrar, pero esos son los datos que se van a quedar ahí, y con la que se va a estar cotejando toda la pinche información, el perro que ladró, el carro que pasó, el saludo que te dieron, todo se va a estar cotejando con eso, y de acuerdo a esa información es la reacción que yo voy a dar y la química que yo voy a sentir. Entonces no tiene a veces nada que ver con la persona. Si la persona me saluda y me dice, hola, ¿cómo estás? Y acá en mi en mi locura, yo la estoy cotejando porque se parece a la ex de mi papá con la que le puso el cuerno. ¿Qué química creen que le va a dar a esa persona? Se va a sentir la chingada y con ganas de aventársela a los chingazos. ¿Tiene que ver con ella? Absolutamente nada. Pero ¿cómo reaccionamos? Pinche vieja culera, ¿para qué me miras? Si se hubiera pasado de largo, qué casualidad, pero así me saludó la cabrona, y que esto, o no. ¿Tiene que ver con esa persona eso? No, es tu pinche fantasía, güey, es tu locura que traes acá adentro nomás. Pero esa te lo activa. Sí, exactamente, es un detonante nomás. Es un detonante. Entonces todos somos detonantes para nuestro medio ambiente. Si ya de entrada comprendemos esto, dejamos de engancharnos y cumplimos uno de los 4 acuerdos de los guerreros toltecas. No te enganches. ¿Sí me entienden? Pero si lo comprendemos de esta manera, ya no es una orden o una sugerencia así nomás. Es algo que ya entiendes. Dice, pues no tiene que ver nada conmigo esta pinche vieja, o ese perro, o ese carro. Y yo, mira cómo estoy, que me está cargando la chingada. Entonces, ¿dónde lo tengo que arreglar? ¿Agarrándome a chingazos con esa vieja? ¿Pintándole el color verde al carro para que el rojo no me estimule? ¿O dándole una patada al perro? ¿Se fijan dónde está el pedo? Adentro de mí. ¿Y dónde lo queremos arreglar? Allá afuera. Le queremos tapar el hocico a la cabrona, le queremos dar una patada al perro, le queremos cambiar el carro, que no pase por enfrente de mi casa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces fíjense la importancia de entender esto. Ahora, si entendemos y nos vamos para atrás, ¿cómo se pusieron esas información en mi cabeza? Pues claro que vamos a empezar a comprender mejor la vida. Ya vimos cómo nos programamos. Por favor vean el video anterior o 2 o 3 anteriores, ¿sí? Ahí vimos cómo es la programación. Ahora vamos a ver otra parte de esa programación. Se le llama el proyecto sentido. Lo que pasa o lo que vive el bebé en la panza de mamá, ¿sí? O sea que ni siquiera tenemos que esperarnos a nacer para empezar a hacer esos archivos con los cuales vamos a cotejar la realidad. Esos archivos empiezan a hacer desde que se fertiliza el óvulo, ¿sí? Desde el vientre materno se empieza
esa información empieza a afectar al organismo. En cualquier organismo, ya lo vimos, no lo vamos a repetir, cualquier organismo que existe, hay una conciencia que le está actuando o que está actuando a través de él. Dijimos que el territorio tiene una conciencia. Si el territorio tiene una conciencia, ¿cómo no va a tener nuestra biología una conciencia? Entonces está siendo impactado desde que es el ovulito y es ¿cómo se llama? El espermatozoide, ¿sí? Entonces, desde que se unen, hay una explosión cósmica en el universo, como una supernova que se enciende. ¿No han visto los videos que cuando se fertiliza un óvulo hay una como un destello de luz? Es que están haciendo una estrella, que después se llama Pancho y trae un pedo de la chingada en él. Pero cuando estaban haciendo fue un fenómeno cósmico muy bonito. Muy bien. Entonces, estamos con ¿qué pasa desde la panza? ¿Sí? Para saber qué es lo que pasa desde la panza, tenemos que comprender esto básicamente. Cómo funciona la percepción. La percepción y la química que se produce, le explicaba yo a una persona que es como cuando preparas pinturas, cuando preparas colores. Ya ven que hay ciertos colores básicos y con la mezcla de esos colores básicos te sale una infinidad de colores, te hacen una paleta así como no sé, de miles de colores, desde el más claro hasta el más oscuro, pum, 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 pum. Pero lo básico que son ciertos colores, nada más, que si los empiezas a mezclar, te dan tonalidades, ¿sí? Te van dando tonalidades. ¿Y cuáles son los colores básicos de nosotros? Pues son nuestras hormonas, ¿sí? Las hormonas. ¿Cuáles son las hormonas? Que la oxitocina, la dopamina, la serotonina, la oxitocina, perdón, dopamina, pero digo lo que produce estrés, cortisol, ¿sí? Histamina. Esas son como los elementos básicos, los colores básicos, que con los estímulos se empiezan a activar. Aquí están los colores básicos, ¿sí? ¿No han visto esos círculos con los que preparan los colores? Y luego que ya que cae aquí, que gotitas, una de acá, otra de acá, y aquí prepara ya un tono, ¿sí? Es lo mismo. Cuando tenemos un estímulo, también a través de esa interpretación en nuestro cuerpo empieza a funcionar la fabriquita de pintura y a producir un color. ¿Cuál color? La emoción que te va a identificar a ti ese evento. ¿Y cuál es la emoción con la que te va a identificar ese evento? La que traes en tu pinche memoria, ¿sí? Por eso es bien importante las etapas tempranas de la vida cuando se programa a un niño, porque a un niño lo podemos aprender de que un estímulo que es neutro, todos los estímulos son neutros, ¿sí? Un perro es neutro. Para un niño puede ser fatal que el perro se acerque y para otro es la felicidad. ¿De qué dependió? De su experiencia temprana. Se le llama impronta a las primeras experiencias o a la experiencia primera que te va a ir al archivo a comparar y te va a decir que el perro es peligroso o el perro es amoroso. Se le llama impronta. ¿Y de dónde viene esa impronta? De lo que el niño vivió en su primera infancia, pero también en el vientre de mamá, ¿sí? Cuando mamá trae aquí al bebé, venía en una bolsita, ¿verdad? En una bolsita un saquito de agüita. En esa agüita es ahí como el líquido donde está la pintura que se está preparando, por decirlo así. Porque está en simbiosis con mamá, con todo su líquido, su sangre, todos sus fluidos. Entonces la química que experimenta mamá, ¿quién crees que está experimentando esa química? Pues el bebé, por supuesto. Y si mamá le tiene mucho coraje a papá, cuando oiga el bebé la voz de papá, ¿qué va a sentir el bebé? La descarga química ¿de qué va a ser? Posiblemente de ira, de tristeza, de desprecio o alegría, y esa es la impronta. Entonces cuando se acerque después un hombre, ¿qué es la química que va a sentir? La que tiene ahí.
Entonces, ¿cómo se vivió el embarazo tu mamá? ¿O cómo te viviste el embarazo tú? ¿Lo podemos relacionar? Entonces son las improntas con las que sus hijos, o ustedes y nosotros, vamos y comparamos toda la realidad. Y de acuerdo a eso, hacemos una química y hacemos un color y decimos me siento triste, me siento bien, me siento mal, me siento a gusto, estoy contento o me siento de la chingada. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿dónde es donde tenemos que empezar a revisar las cosas? ¿Allá afuera? No, la realidad es neutra. La realidad está ahí nomás estimulándonos para nosotros estar desafiándonos y creciendo. ¿Sí? Entonces no sé si nos queda claro lo que es esto. Entonces, pregúntense cómo se vieron ustedes el embarazo. Ahora, esto es nomás de mamá, no. Mamá es la que le da la química al bebé y le manda o el veneno o le manda la bendición donde va a andar nadando el niño, ¿me entiendes? Pero, ¿cuál es el rol del papá? ¿Sí? El papá es un estímulo externo que va a provocar que mamá saque veneno o saque miel. ¿Sí lo ven? ¿Y de qué va a depender también esto? A su vez, de la información que trae mamá de su propia historia. Si este viejo de repente dice, ay, mi viejo es tan bueno, pero cuando se emborracha no lo aguanta. Que el güey se acerque borracho cuando está embarazada. ¿Por qué no lo aguanta? Pues porque seguramente estas memorias que ella trae, a su vez las está cotejando con una experiencia que tuvo su madre de borracho, o de maltrato, o de violencia. Y cuando esta persona se acerca en este estado, ¿qué química va a soltar la mamá? Como los pulpos, o negra el agua, o blanca el agua. ¿Sí lo ven? ¿Y a quién le está cayendo eso? Pero es importante que lo viva el bebé. O sea, se ve muy culero, ¿verdad? Pero es importante que el bebé lo viva. Es un mecanismo también necesario y natural. Porque si le está aventando puras toxinas, pinche pulpo negro, es porque mamá le está diciendo, güey, agárrate, porque ya cuando salgas, cabrón, este güey está en la chingada y tienes que venir, pero bien duro, güey, para que aguantes este pedo. ¿Sí lo ven? O sea, tiene una función. Y si mamá se siente muy indefensa en su interior, que está deseando que sea un hijo y que cuando esté grande le parta la madre este pendejo, ¿o no? Digo, ustedes yo sé que no. Entonces eso se llama el proyecto sentido, la información que inconscientemente le estamos pasando a mi hijo y lo está percibiendo. ¿Y qué pasa después? Llega un momento en que el hijo ya, ¿qué dice? ¿Sabes qué, papá? Hasta aquí llegaste, cabrón, yo soy el escudo protector de mamá, chingas a tu madre. Entonces el hijo ya está haciendo, ¿qué? El proyecto que mamá necesitaba. ¿Para qué? Para que el hijo lo hiciera. ¿Pero por qué? Porque esto no lo comprendemos. Yo sé que nosotros, de buena onda y así conscientes, no le diríamos a un hijo, híjole, ¿sabes qué? Mi hijo, mi hija, me gustaría que ya crezca, para que le partas la madre a tu mamá o a tu papá, porque yo no soy capaz. Yo soy medio culo, o acá en lo oscurito soy mejor, y necesito a alguien que sí le dé la batalla de frente, ¿me entiendes? O sea, no lo sabemos. Todo esto lo hacemos a lo pendejo. Entonces tampoco se trata para sentir culpa, ¿sí? Se trata para conocer el mecanismo que nos está regulando y que tengamos la conciencia para que cuando nosotros sintamos esa química bien culera, sepamos lo que está pasando y lo relacionamos al origen de las cosas. No aventándonos a chingazos a la pendeja o al pendejo que me lo está estimulando a mí, o al perro, o al gato. No sé si vemos la importancia de esto. ¿Sí? Entonces, esto es bien, bien importante. ¿Por qué es importante? Porque recuerden nosotros lo que hemos visto, nuestra psiquis. Dijimos que nuestra psiquis son 3. La psiquis intermedia es el mecanismo que nos permite relacionarnos con nosotros mismos. ¿Sí?
con nosotros mismos. ¿Y dónde estoy formando o yo dónde estoy estructurando esa psiquis? Desde la panza. Porque si estoy en este ambiente de mierda, ¿cómo se va a estructurar mi percepción de la realidad? Que la realidad es una amenaza y que me tengo que defender de ella, ¿lo ven? O que yo soy muy vulnerable y que no valgo nada y que no soy digno ni de vivir o de nacer. Y así es como yo voy a ver el mundo, de esa manera. Y cualquier evento pues lo voy a estar relacionando de esa forma. Y de esa forma, ¿algún día voy a tener el timón yo de mi vida y de mi barco? Pues claro que no. Siempre voy a andar peleándome con la comadre, con el perro, con el gato, con el carro, con con aquel. Y toda nuestra pinche vida se nos ha ido así. ¿A ustedes no? ¿Saben? Toda nuestra pinche vida se nos ha ido así. ¿Y saben qué es lo peor? Que ahora nuestros hijos se andan peleando con el perro, con el gato, con el carro, con la vecina y con el vecino. ¿Es casualidad eso? No, es un proceso natural. ¿Y cómo lo vamos a quitar nosotros? Solamente comprendiéndolo. Porque la realidad es solamente un espejo para ver yo lo que me está afectando. ¿Sí? Nomás me está reflejando. Y si yo quiero en el espejo, me veo borroso y quiero limpiar el espejo para verme bien, pues no, algún día. Sí, si yo traigo así el cachete negro aquí y me veo en el espejo y digo, ¿cuál es el cachete negro, güey? Y estoy limpio el puto espejo. ¿Cuándo se me va a limpiar el puto cachete? ¿Verdad que está cabrón? Y no nos mantenemos limpiándole el espejo a todo el mundo. Y quiero que cambies, y si no cambias te voy a dejar. ¿Sí? Y es la última oportunidad. Ya me estoy yendo, 1, 2, 3 y me voy. No me estás oyendo. Si se fijan en el juego tan pendejo, nomás por no conocer estas cosas. Entonces andamos enfocando en el lugar equivocado y gastando toda nuestra puta vida en puras pinches pendejadas. Ahora, ¿a dónde nos lleva esto? Que me hago adicto a esas putas emociones, por supuesto. ¿Sí? Si yo era adicto al peligro de que mi mamá, cada vez que venía mi papá, era como subirse a la montaña rusa, entonces esa química yo la siento, esa puta emoción. Porque ahí está, es como la música con la que yo me crié. Y si tú te creas en una música de banda, cabrón, cuando oyes la música de banda sales a bailar, te vale madre agarrar un borracho mión. Tú lo que quieres es bailar la música de banda, ¿o no? Que no te inviten a tocar otra canción. Entonces tu canción es esa pinche química de la excitación de que ahí viene este cabrón y a lo mejor nos parte la madre, a lo mejor salimos vivos y a lo mejor no. Entonces es una emoción que me hago adicto a ella. ¿Y tú crees que me la quiero quitar aunque me esté haciendo daño? Pues no. Y andamos diciendo, ay, es que me pasa esto, me pasa aquello, pues en el fondo, toma, no me la quiero quitar. ¿Por qué? Porque es mi música, güey. ¿Sí lo ven? Entonces quitarse una adicción es muy simple si comprendemos esto y si estamos dispuestos a aprender a bailar otra música. Porque tú para la banda ni te digas, sacas tierra por todos lados, güey. Pero ponte a bailar a otra canción, te sientes bien torpe y no quieres porque te sientes torpe. No quieres el proceso de aprendizaje. Yo quiero que me vean qué chingona soy, echando madres con mi comadre y poniéndome a cualquier rata de 2 patas, porque ahí crecí en ese ambiente, ¿sí me entienden? Y de repente que me comporte como toda una dama, no mames, güey, pues ¿qué es eso? Está cabrón, me siento fuera de lugar, o que me comporte muy femenina, o muy bonita, o muy modosita, cuando yo soy un pinche macho malamanzado culero. Y esa es la química que me da a mí la fuerza. Entonces, ¿se fijan? Somos adictos a una pinche emoción, a una química, y todos, soy el primero, ¿sí? Todos somos adictos a una pinche química. Y no es fácil salir de esta química, le buscamos 1000 cosas. No, que porque mira, es que ya entendí, y vas a ver que yo le voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro, pero nomás estamos echando maromas para no salir de lo mismo. Porque la química me nutre, aunque me esté matando, es como una Coca-Cola, güey.
Sabes que tiene 2 pinches tazotas de azúcar, pero qué rico se siente cuando te la chingas, ¿verdad? Hasta escondidas te la chingas, después dices, no, ya no tomo Coca-Cola y tú por acá. Es lo mismo, es una pinche adicción. Entonces somos adictos a eso y tenemos que reconocerlo, porque ahorita como está la realidad, este año es para que entendamos todo esto, para que asumamos la realidad de otro lugar y veamos nuestro propio autoengaño, porque nos estamos autoengañando, pero no lo podemos ver, porque a veces no tenemos los recursos para verlo. Ya tenemos los recursos para verlo. Ya no se justifica que pasemos al siguiente año de esta manera. Es más, la realidad no te lo va a permitir, porque se va a poner muy estricta. Es el siguiente año ya. El examen es hasta aquí, güey, y todos los que se autoengañan a repetir clase en otro planeta, en otro lugar, en otro tiempo-espacio. A ver cómo chingados le hacen con eso. Pero no aquí en mi clase y en mi lugar. ¿Sí lo ven? Así se están poniendo las cosas. Entonces, por eso es bien importante que integremos esto. Es bien importante, ¿sí? Porque son los recursos que nos ha dado la realidad desde antes para que nosotros nos transformemos y hagamos conciencia. No se vale seguir con la pinche música de banda, bailando con el mismo pinche borracho, miado, y las mismas canciones sacando la tierra por todos lados. Tenemos que aprender a bailar otra música ya. Ya no se puede, ¿sí? Es el Black Mirror que estamos estirando y va a tronar. Es una liga que estiras y ya truena. Estamos a punto de que truene todo. Y hablando de tronar, ¿no ha habido muchos tronidos de esta semana? Exacto. Esos son los tronidos precisamente por no asumir esos cambios de otra manera. No podemos seguir en esta realidad nosotros con esos paradigmas darwinianos de abusar de los demás o sacar ventaja. Ya no podemos. La ley del más fuerte se acabó. Ahora es cooperación, ¿sí? Y tenemos que entenderlo. Si entiendes tú esto, te das cuenta que ese viejo borracho también está comparando su mapa con puras pendejadas, y es lo que él aprendió. Entonces dices, lo ves desde otro lugar. Lo ves también como limitado en los recursos que él tiene y él tuvo en ver la realidad y cómo está cotejando su mapa de una manera equivocada. Pero ya no la agarras personal, güey, ya no te vas a agarrar con el borracho, con el perro, con la vecina. ¿Sí lo ven? Es una pendejada, es querer limpiar una mancha que yo traigo en el espejo y ya me acabo el espejo y no me la puedo quitar de la frente, güey, pues estás en el lugar equivocado. ¿Es algo tan difícil de que entendamos esto? Realmente es algo muy simple, ¿o no? Ahora, ¿cómo vas a elegir tú a tu pareja? ¿La vas a elegir así, la que está a tu alcance en cuanto a tu lucecita, lo que tú entiendes y todo? No, güey. Tu pareja siempre va a venir a mostrarte un recurso que está en tus límites, en la oscuridad. Es parte del tejido. Si tu pareja estuviera igual que tú, no habría desafío. Ahí anduvieran como dos ositos cariñositos así nomás. Y eso no, así la realidad no es así, güey. La realidad es para que tú crezcas y te expandas en esto, y la otra persona nunca se equivoca, siempre va a tener lo que a ti te falta, que es expandirte en estas zonas donde él las tiene muy bien consolidadas. ¿Para qué? Pues para que tengas tu pinche ring, tu ringside y tu ambiente donde puedas, ¿qué? Estimularte para ir ampliando tu alcance, ¿sí? Tu alcance, tu lucecita, que tanto te gusta la pinche lucecita. La lucecita se amplía en la oscuridad y la relación es perfecta para ampliar la lucecita, porque siempre, ¿dónde vas a crecer? ¿En lo que ya entiendes, en lo que ya tienes integrado? No, güey, en lo que no sabes ni qué pedo. ¿Y te lo va a mostrar quién? El otro. Y te vas a agarrar y vas a odiar al otro cabrón porque te lo está mostrando. Así lo hacemos, pero porque no entendemos cómo está el juego. Tenemos que entender cómo es el pinche juego, porque se nos está haciendo muy tarde ya para entenderlo. Y las consecuencias se están viendo en la siguiente generación, en la otra generación, y no es casualidad que los nietos anden cargando a los abuelos, o los hijos anden todos locos. ¿Por qué? Porque se dividen las lealtades siempre. En una relación, cuando estamos jugando ese Black Mirror, andar culpando al otro güey, entonces es un juego de víctimas y victimarios.
Y siempre los hijos, vamos a decir, si son 2 hijos, un hijo, siempre se va a dividir. Si es un hijo, se va a dividir. La mitad de su lealtad va a ser para papá y la mitad para mamá. Y el pobre va a estar dividido. Si son 2, uno va a estar soportando a papá, leal con él, y otro a mamá, cargando con sus pinches pedos y todas sus putas pleitos con la realidad. Y después ellos siguen ese mismo camino y no sabemos por qué. No sé si ya nos queda más claro. Ahora, todos venimos así porque venimos ciegos, pero tenemos también la responsabilidad de nosotros, si nos cagamos, de limpiarnos la cola y recoger la caca. ¿Sí? Esa es nuestra responsabilidad ahora, con los recursos que tenemos. No sé si nos queda más claro. ¿Sí? Muy bien, lo vamos a dejar aquí, nos vemos la siguiente semana.